Hola amigos, vamos a compartir una palabra respecto a la palabra de Dios y te digo, y como siempre lo digo, la Biblia está comprobado científicamente que es un libro inspirado por una mente superior a la cual nosotros, yo y otros más, le denominamos Dios. Y si tú quieres interiorizarte, investigar más acerca de este asunto, tienes que buscar una ciencia que se llama arqueología bíblica, donde científicamente se ha comprobado que los hechos relatados en la Biblia son verdades confirmados con la arqueología. Por lo tanto, lo que vamos a compartir es importante, interesante, saber de que no es una quimera, que no es una mentira, que no me han lavado el cerebro, como dicen algunos, y que es muy importante que puedas entender que esta palabra es una palabra cierta y veraz para ti, para que la tomes en cuenta. En la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, del 16, versículo 30, o si quieres extenderte hasta el 31, dice la siguiente manera: Señores, preguntó un hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le contestó Pablo, cree en el Señor Jesús y así tú y tu casa y tu familia serán salvos. ¿Cuál fue la pregunta? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesús, así tú y toda tu casa serán salvos. Interesante, hoy esa pregunta también resuena en nuestra sociedad, en cada uno de nosotros. Yo me podría preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú te debes preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está aquí, en la Biblia, esta Biblia que es veraz, que no falla, que hace 1500 años, que se escribió en transcurso de 1500 años, donde hubo múltiples autores y que toda la Biblia tiene un tema central y que ninguno de esos muchos autores se contradijeron y que todos armoniosamente explican y hacen entender la voluntad de Dios para el hombre. Y la voluntad de Dios para el hombre, como preguntó él, que estamos aquí hablando, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces le dijeron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos. Entonces el tema de la Biblia el gran tema es la salvación tuya, la salvación de los seres humanos, la salvación nuestra. Por eso que es importante que medites en esto. ¿Por qué? Porque puede llegar el día en el cual tú te encuentres en una situación en el que te enfrentes y no tengas solución. Porque puedes partir de este mundo hoy o mañana, en un instante más o en unos años más, pero vas a estar enfrentado a una disyuntiva grande y esa disyuntiva tienes que haberla resuelto antes de partir de este mundo. O partes salvo o eres ignorante de la salvación y vas a partir condenado. Porque lo contrario de salvación es condenación. Por lo tanto, si tú no tienes la salvación, tienes la condenación. Hay dos estados en el cual el hombre puede estar, un estado de salvación y un estado de condenación. Ahora este hombre preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le contesta, cree en el Señor Jesús. No le dijo, cree en el profeta Jesús, ni en el maestro Jesús, ni en el filósofo Jesús. Le dijo, en el Señor Jesús. Y Señor significa amo o dueño. Y en este caso significa amo y dueño de todo el universo. Dueño de todo lo que existe, tanto visible como invisible. ¿Y qué es lo que representa Jesús ahora para este tiempo, en esta sociedad? Representa lo mismo que para ese tiempo.
la salvación del hombre. Dios el Padre envió a Jesucristo a pagar nuestros pecados, a sacar mediante el sacrificio de su muerte, pagar la barrera por la barrera que había entre el hombre y Dios, pagar para que esa barrera fuera sacado de en medio, y esa barrera era el pecado. Por lo tanto, Cristo cargó el pecado de toda la humanidad. Todos los pecados del hombre fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Los pecados que has hecho con la mano, fueron clavadas las manos por tus pecados. Fueron pecados hechos con los pies, clavaron los pies de Cristo para pagar todos los pecados de la humanidad. Lo abofetearon para pagar los pecados de nuestra boca. Y le pusieron una corona de espina para pagar todos tus pecados de pensamientos. Pero además lo azotaron 39 veces, como si fuera un maldito. Y lo clavaron en una cruz de maldición, porque se puso en nuestro lugar. Se puso en nuestro lugar y nosotros éramos malditos. Lo que nos quedaba era morir eternamente, sin salvación alguna. Pero llegó el día de salvación, el día en el que el Señor envió, el Padre envió a Jesús, al Señor Jesús, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí podemos, y por esa obra podemos, y por esa obra tú puedes, y por esa obra nosotros podemos ser salvos de la condenación eterna. ¿Y qué tienes que creer de Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que murió y resucitó y está a la diestra de Dios como Señor de todos, y que aquel que confiese que Jesús es el Señor, que murió, resucitó, está a la diestra de Dios, le es enviado el Espíritu Santo, con el cual te sella como hijo y puedes participar de la vida eterna de Dios en su reino. Esa es la obra que está descrita en la Biblia. El tema de la Biblia es tu salvación. El tema de la Biblia es nuestra salvación. El tema de la Biblia es la revelación de que hay condenación y que hay salvación. Y el tema de la Biblia es cómo obtener la salvación por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Escríbeme correo, háceme preguntas para que puedas alcanzar un día el propósito que Dios tiene con el hombre, de salvarlo y de llevarlo a su eternidad plena, a su eternidad llena de gozo, de alegría, de bienaventuranza, de dicha. Eso quiere Dios darte. Y solo tienes que creer que Jesús vino a sacar esa barrera pecaminosa, la barrera del pecado del hombre, con su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Te repito, háceme preguntas, envíame correos y yo te voy a ayudar a que puedas entender que la salvación Dios la anhela para ti y para cualquiera de nosotros y para cualquiera que quiera creer en el Hijo de Dios, en el sacrificio de su Hijo, en la resurrección de su Hijo y en el señorío de Cristo, que ahora tiene sobre todo lo visible y invisible, sobre toda la creación. Te bendigo y te deseo muchos parabienes.